Bien, hermanos, vamos a empezar entonces esta noche adorando al Señor. Amén. Vamos a empezar entonando este himno que dice, tuyo soy Jesús. Amén. Vamos a pedir también que puedan ir prendiendo sus cámaras para poder verles también, hermanos, mientras estudiamos la palabra del Señor. Amén. Muy bien, vamos a entonar este himno que dice, tuyo soy Jesús. Qué maravilloso himno. ¿Entonamos? Soy Jesús y escuché la voz de tu amor hablándome a mí. Más anhelo en ala de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amén. Aún más cerca, llévanos, oh buen pastor. Por eso vamos a entonar este himno que dice, quiero seguir las pisadas del Maestro. Entonamos, quiero seguir el andar del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa cruz. Más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar, siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, es en su santa luz. Sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad.
hacia Él por el don de la gracia. Gloriosa ciudad, qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz. Cerca de Jesús, qué hermoso es seguir el andar del Maestro, el precioso Santa Luz. Quiero seguir el andar del Maestro, siempre hacia arriba con él. Quiero andar viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz. Cerca de Jesús, qué hermoso es seguir el andar del Maestro, el Jesús Santa Luz. Amén. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, dice este himno. Seguimos adorando al Señor diciendo: Padre, tu palabra es mi descanso y mi solaz. Entonamos: Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, y es siempre aquí mis pies, y a mi pecho traiga paz. Préstole, Señor, faro celestial, Amén. La ley del Señor es buena, que alimente el alma. Amén. Vamos a decirle en esta hora al Señor: haz lo que quieras, Señor.
haga de nuestra vida lo que Él mejor cree, hermanos. Amén. Muy bien, seguimos adorando al Señor. Tenemos unos minutos más antes de entrar al estudio. Vamos a entonar este himno que dice, fue un milagro. Mi Padre omnipotente es, negarlo no podré. Dios de milagros y poder, doquier lo puedo ver. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Si bien su gloria aquí mostró, me cuesta comprender las maravillas de su amor, su trono y su poder. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. La Biblia me revela hoy que todo lo creó. Las aves y la bella flor proclaman su amor. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. Amén. Fue un milagro. Qué maravilloso este himno. Y vamos a adorar al Señor con un himno más. Y luego de este himno ya tendremos el estudio de la palabra del Señor. Amén. Dice este himno, Él será exaltado.
hermanos, demos loor al gran Señor y nuestro Rey. Muy bien. La semana pasada no habíamos acabado la clase acerca de la gracia de Dios. Estuvimos hablando acerca de la gracia de Dios. Habíamos hablado de la gracia de Dios como atributo concerniente al Antiguo Testamento. Habíamos hablado de la gracia de Dios vista desde el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver la historia de la gracia de Dios. ¿Cómo se entendió esta enseñanza de la gracia de Dios en el contexto bíblico? ¿Ok? ¿Cómo se entendió? En el contexto histórico, teológico de este término. Muy bien, habíamos hablado la clase pasada de que la doctrina de la gracia había sido un punto de desacuerdo en ciertos debates teológicos importantes en el transcurso de la historia del cristianismo. En esos debates, el punto más controversial había sido si la gracia se entiende como un regalo o como un atributo divino. O sea, si es algo que Dios da a los hombres o si es una característica específica de Dios. Estas controversias han tenido consecuencia también para la doctrina de la gracia vista como un atributo de Dios. Habíamos visto bastante sobre esto también. Agustín de Hipona contra Pelagio y los seguidores de Pelagio en el siglo V. Agustín de Hipona había enseñado que la gracia de Dios es absolutamente necesaria para los pecadores, tanto para el perdón de los pecados como para que se pueda hacer posible la salvación. De esa manera, Agustín de Hipona enseñó que la salvación o que la gracia es irresistible, que nadie se puede resistir una vez que Dios ha predestinado al que va a salvar. Ahora, la doctrina de Dios de San Agustín está ligada estrechamente a otras doctrinas también agustinianas. Ya habíamos hablado de la soberanía divina, la predestinación, el pecado original, la pérdida de la libertad, aunque no del libre albedrío, y el don de la perseverancia. Pelagio, Celstio, Juliano y Eclano defendían una interpretación diversificada o desenfocada de la gracia. La identificaban como el libre albedrío humano, o a veces la identificaban como la ley natural o la ley de Moisés, e inclusive las enseñanzas de Jesús. O sea, cosas que no tienen nada que ver específicamente con la gracia de Dios. Por eso se dice que la visión de estos personajes era desenfocada. Y es más, ellos veían que la gracia de Dios era vista como un agregado de la libertad humana. La posición pelagiana fue condenada por el Concilio de Cartago y por el Segundo Concilio de Orange. ¿Ok? Muy bien. Me parece que hay problemas de audio. ¿Me están escuchando bien o me escuchan entrecortado? Por momentos se le escucha, pastor, y luego no. ¿Sí? ¿Los demás tienen el mismo problema o escuchan bien? Yo estoy escuchando bien. Sí, ok. Entonces, probablemente sea... Ok, probablemente sea el internet, hermana. Ok, muy bien. pastor. Debe ser. Gracias. Entonces, aquí tenemos, ok, tenemos que se había generado un amplio debate entre los pelagianos y los agustinianos. Pero también habíamos hablado que la postura agustiniana había evolucionado con los años, había sido adoptada por Juan Calvino, y la postura pelagiana había sido adoptada por Arminio. Por lo menos habían tomado la postura, la habían reestructurado y tenía mucho del pensamiento pelagiano.
Y de ahí es entonces que surge la disputa, ¿verdad? La disputa entre calvinistas y los arminianos. Esto ya viene en el siglo XVII, siglo XVIII. Los calvinistas habían seguido la posición de San Agustín. Ellos enseñaban la depravación total de los seres humanos, la predestinación de los salvos, la gracia irresistible, la expiación limitada y el don de la perseverancia de los elegidos. Por el lado contrario, los arminianos enseñaban la elección por presciencia divina. O sea que Dios sabía los que habían de ser salvos y por ello los escogió. Postulaban una expiación general, la resistibilidad a la gracia, o sea que las personas pueden resistir a la gracia de Dios y no desear ser salvos. La fe como respuesta humana a la obra regeneradora del Espíritu Santo y la posibilidad de que los creyentes se alejen de la gracia de Dios. La controversia entre arminianos y calvinistas en realidad nunca se resolvió, ¿verdad? Y definitivamente durante el siglo XVII se produjo distintas tradiciones teológicas, la tradición calvinista y la tradición arminiana, que prácticamente se estuvieron enfrentando y se enfrentan hasta la actualidad, ¿no? Se enfrentan hasta la actualidad con sus posturas divergentes, ¿no? Tienen posturas distintas y andan debatiendo sobre si el calvinismo o el arminianismo es lo correcto. De aquí es que hay muchas iglesias que son calvinistas, muchas iglesias que son arminianas y otras que no son arminianas ni calvinistas. ¿Ok? Muy bien. Antes de entrar acá, habíamos hablado que el calvinismo clásico tenía 5 puntos, ¿verdad? Vamos a poner aquí. El calvinismo clásico tenía 5 puntos. Calvinismo clásico, ¿verdad? Tenía 5 puntos. En contraste con el arminianismo, ¿no? Muy bien. Ahora, perdón. Vamos a ponerle acá arminianismo, ¿ya? Muy bien. Ahora, habíamos hablado de los 5 puntos del calvinismo. Punto número 1, depravación total. Punto número 2, elección incondicional. Número 3, habíamos hablado de... ¿De qué habíamos hablado? Gracia irresistible. Gracia irresistible, ¿no? Gracia irresistible. A ver, gracia irresistible. Muy bien. Luego habíamos hablado, número 4, de... Expiación limitada. limitada. Y por último, habíamos hablado de perseverancia de los santos, ¿no? Muy bien. Estos son los 5 puntos del calvinismo clásico. Eso ya lo hemos hablado. Ahora, el arminianismo también tiene 5 puntos de respuesta a los que postula el calvinismo clásico. El primero, depravación. ¿Qué habíamos dicho? Dicen que el hombre no es completamente depravado.
Ok, entonces vamos a ponerle acá no depravación total. Ok, no depravación total. Punto número 2, elección condicional. Número 3, La gracia resistible. gracia resistible. Número 4, expiación ilimitada. Número 5, pérdida de la salvación. ¿Ok? Pérdida de la salvación. Muy bien. Hasta ahí usted recordará que habíamos analizado la clase pasada, ¿verdad? Y ya habíamos tocado algunos temas específicos, como por ejemplo, habíamos estado hablando de la depravación total, ¿no? Y habíamos dicho, el hombre no es depravado. El hombre depravado es Amén, depravado. Sí es depravado, correcto, el hombre depravado. Pero tiene la capacidad de poder aceptar y rechazar aún en su depravación. Sí. 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 Entonces, aquí es las dos cosas, ¿verdad? Aquí es las dos cosas. Uy, muy grande está. Bueno, ahí está. Las dos cosas, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué más? También habíamos hablado de la elección incondicional. Pero ojo, para poder aclarar un poco más de la elección incondicional. Habíamos dicho que la elección incondicional se refiere a que Dios no ha visto nada en el hombre. Pero habíamos dicho también que la elección condicional significa de que Dios eligió según su presciencia, ¿verdad? Ahora, la elección es condicional, es incondicional, evidentemente es incondicional. No hay nada en el hombre que Dios haya visto que pueda haberle motivado a Dios salvar al ser humano. Nada hay. ¿Ok? Pero también habíamos visto esto, que también es verdad de que hay en el pasado, en la eternidad pasada, habíamos visto de que Dios había elegido según su presciencia, preconocimiento. Y en esa elección, según su preconocimiento, entonces había una condición. Ahora, ¿por qué decimos que hay una condición para la salvación? ¿Un incrédulo se puede salvar o no se puede salvar el incrédulo? ¿O qué necesita el incrédulo para ser salvo? Creer en Cristo. Creer. Ahora, ¿la fe qué es? ¿Humana o divina? La fe como capacidad, ojo, la fe como capacidad para poder creer en Cristo, ¿es una capacidad humana o es una capacidad divina? Humana. Humana. Muy bien. Vamos a ver lo que dice Efesios. Vamos para allá, ¿ok? Efesios capítulo 2. Muy bien. Efesios capítulo 2. Muy bien. Voy a compartirlo para que lo puedan ver. Efesios capítulo 2. Y mira lo que dice ahí. Vamos a ver el versículo número 4. ¿Ya? Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y mire lo que dice ahí. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? De la salvación. ¿Ok? Ahora, mire lo que dice ahí, versículo 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que me hace ser salvo? La gracia. Pero ¿cómo puedo llegar a la gracia de Dios? ¿Cuál es el vehículo que me conduce hasta poder llegar a la gracia? ¿Cuál es? La fe. La fe. Y mire lo que dice, y esto no de vosotros. Cuando se refiere a esto, no se está refiriendo a la fe. Cuando se usa allí esto, este demostrativo, no sé, porque diría y esta, ¿verdad? Refiriéndose a la fe. Tendría que ver el texto griego para determinar si allí es una palabra griega, perdón, es una palabra masculina o femenina, pero ahí es neutro. Esto. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿A qué se refiere? No se está refiriendo, evidentemente, a la fe. Se está refiriendo a la salvación. ¿Me entiende? A todo el plan de salvación. Todo el plan de salvación no es del ser humano, porque es un don de Dios. Pero los calvinistas clásicos interpretan el texto diciendo de que lo que es de Dios es la fe. Por lo tanto, si Dios no te da la fe, no puedes creer. Y Dios solo le puede dar la fe a los elegidos. Por lo tanto, solo los elegidos pueden creer. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Porque aquí se está demostrando que el texto bíblico no está hablando de la fe. El tema principal desde el versículo 4 no es la fe. El tema principal desde el versículo 4 es la salvación. Y esto, hablando de la salvación, no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La fe no es por obras, no estoy hablando de la fe, estoy hablando de la salvación. La salvación no es por obras. ¿Me entiende? Entonces, no está, si uno dijera que acá dice la fe, diría, y la fe no por obras para que nadie se gloríe, pero no es la fe, es la salvación, no es por obras. No la fe. Entonces, evidentemente, hermanos, encontramos que en este texto bíblico se ve una participación humana divina para el acto de salvación. Dios ha declarado que su gracia salva, y esa gracia salvadora no es humana, es divina. La gracia salvadora es divina. Pero el hombre necesita ejercer su fe. ¿Para qué? Para poder llegar a la gracia salvadora. Entonces, pastor, el hombre está participando, el hombre está colaborando con la salvación. No está colaborando con la salvación. ¿Pero acaso no tiene que poner de su fe? No, no tiene que poner de su fe. Tiene que creer. ¿Me entiende? Porque la fe no le está salvando. Lo que le está salvando es la gracia de Dios. Su fe solamente le está conduciendo hasta la gracia. Pero lo que salva es la gracia, no la fe. Amén.
Entonces, hermanos, hay que tener cuidado. Lippmann Moody, por ejemplo, decía, algunos dicen de que la fe es un don de Dios. Yo les digo que el agua también es un regalo de Dios, pero uno mismo tiene que tomar el agua. Yo les digo que el pan es un regalo de Dios, pero uno tiene que tomar el pan y comerlo. La fe, dice Lippmann Moody, pudiera ser un don de Dios, pero hasta que uno no lo posea por sí mismo y uno no crea y no llegue el evangelio por sí mismo, entonces no se hace efectiva la salvación. O sea, yo les hago una pregunta. Si el postulado calvinista fuera real, fuera cierto, entonces habría un gran error. El postulado calvinista clásico dice de que la fe es un don de Dios. Si Dios no te da fe, entonces no puedes ser salvo. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 16, para poder ver esto. Hechos, capítulo 16. Ahora mire lo que dice el capítulo 16 del libro de Hechos, concerniente al carcelero de Filipo. Verso 27, después del terremoto, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren, los calvinistas clásicos dicen, el hombre es totalmente depravado que nunca va a poder creer por sí mismo en la salvación. Y nunca va a querer por sí mismo acercarse a la salvación. Y si el hombre quiere acercarse a la salvación, va a necesitar, dicen los calvinistas clásicos, que Dios le regale fe. Y si Dios le regala fe, entonces ya es salvo. Claro, porque ¿qué sentido tiene que Dios te regale fe y luego tú digas que no quieres creer? ¿Me entienden o no? Si Dios te regala fe es porque vas a creer. Además, su gracia es irresistible. Ahora, si uno siguiera el postulado que dan los calvinistas clásicos, el carcelero de Filipo, cuando se acerca a hablar con Pablo, ¿tenía fe o no tenía fe? ¿Quería ser salvo o no quería ser salvo? ¿Sí? Entonces, si él quería ser salvo, según el calvinismo clásico, él ya tenía o no tenía la fe. Y si ya tenía la fe, ¿era salvo o no era salvo? Ya era salvo. Entonces, cuando él se acerca y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo no les dice a ellos, oye, mira, ¿verdad, no? Bueno, tú ya eres salvo, porque como ya la gracia irresistible ha llegado a tu vida y el don de Dios ha posado sobre ti y tú ya quieres ser salvo, entonces bienvenido a la familia de la fe, tú ya eres salvo porque tienes el don de la fe. ¿Eso le dice Pablo? No. Pablo, mirando el deseo de este hombre de querer ser salvo, le dice, cree en el Señor Jesucristo. Y eso es ejercicio humano, no es ejercicio divino. Ahora, ¿por qué le digo que la salvación es un acto humano divino? Porque la gracia de Dios te salva, pero por medio de tu fe vas a llegar a la salvación de Dios, a la gracia de Dios. Ahora, esto no significa colaborar con la salvación, porque algunos dicen, los que postulan eso, dicen de que Dios hizo el 99% y el hombre tiene que hacer el 1%. Mentira, Cristo hizo el 100% de la salvación en la cruz. El 100% de la salvación depende de Cristo en la cruz. Así que cualquiera que crea
en el sacrificio de Cristo tiene vida eterna. Pero nuevamente, la salvación ya está hecha. Solo tenemos que aceptarla nosotros. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, ¿la elección es incondicional? Sí es incondicional, desde la perspectiva de Dios. ¿La depravación es total? Sí es depravación total, desde la perspectiva de Dios. ¿Se da cuenta o no? Pero la depravación es no total, sí, desde la perspectiva del hombre. ¿Se da cuenta? ¿La elección es condicional? Sí, porque hay que tener fe, pero es condicional desde la perspectiva del hombre. O sea, esto es desde la perspectiva de Dios y esto es desde la perspectiva del hombre. Ahora, ¿alguien puede decir que entonces hay dos perspectivas, humana y divina? Sí. La Biblia es humana divina. Cristo es humano divina, humano divino. Hermanos, hay muchas cosas en la Biblia que son de categoría humana divina. Hay muchas cosas en la Biblia que son de categoría humana divina. Y la salvación corresponde también a un acto humano divino. Humano porque el hombre necesita condicionalmente tener fe para poder aceptar lo que Cristo hizo 100% en la cruz para poder nosotros ser salvos. Amén. ¿Hasta ahí está claro o no está claro, hermano? Amén. Pastor, el punto 2 de la condición, pero si es una elección condicional, ya no sería incondicional, o viceversa, o cómo es. Ya. Ok, o sea, pero depende de la perspectiva. O sea, desde la perspectiva de Dios es incondicional, porque Dios no pone ninguna condición. Dios ha hecho el 100% en Cristo para ser salvos. Pero termina siendo condicional también, pero desde la perspectiva humana. ¿Por qué termina siendo condicional desde la perspectiva humana? Porque recuerde que en su previsión, en lo que Dios vio, escogió y eligió. Ahora, ¿qué vio? ¿Qué eligió? Habíamos dicho que la Biblia no dice qué fue lo que vio y lo que eligió, pero que evidentemente hay una condición para ser salvo y es creer. Y ese acto, ese ejercicio de fe es un ejercicio meramente humano, no divino. O sea que el punto 2 y el punto 1 son las dos cosas. También. Ok, pastor. Claro, entonces acá sería, como dice el chavo, las dos cosas. ¿Verdad? Muy bien. ¿Hasta ahí está claro o no está claro, hermanos? ¿Amén? Muy bien. Amén. Espero que esté claro. Muy bien. Ahora, hasta ahí nos quedamos, ¿no? Ahora, vamos a ver si la gracia es irresistible o si no es resistible. Bien. La gracia, cuando decimos que la gracia es resistible, estamos diciendo de que la gracia necesita de un acto de persuasión. O sea, por sí solo la gracia no salva. Nuevamente, necesita de la fe. Quien llega con fe a la gracia es salvo. Ahora, la gracia irresistible, según el calvinismo clásico, dice de que por más que una persona no quiera ser salva, si ya fue elegida y predestinada, entonces va a poder, no va a poder resistirse y por ende va a ser salvo. De esta manera, Dios asegura de que haya siempre gente salva porque Él los eligió y porque su gracia irresistible los obliga a creer. Ahora, la realidad es que no hay ningún texto bíblico que hable de gracia irresistible.
No hay, no existe, yo no he visto algún texto que hable de gracia irresistible. Así que en este caso yo le pondría una X, porque no he visto, no hay un texto que diga por más que no quieras, vas a creer. No existe. Ahora, esto evidentemente iría en contra de uno de los principios más grandes que hay en el mundo. El apóstol Pablo dijo, hasta ahora permanecen la fe, la esperanza, ¿y qué? El amor. Y el amor. Amor. ¿Recuerdan el corito? Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Ya, muy bien. La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos, ¿cuál es? El amor. El amor. El amor. El amor, muy bien, todos están enamorados. Falta para el 14 de febrero, ¿ah? Muy bien. El amor es el principal de todos. Ahora, quiero que escuche esto, hermano. ¿Por qué el amor es lo más grande de todo? ¿Por qué el amor es lo que da sentido al mundo? ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. ¿Ya? El amor nunca deja de ser. Pero, ojo, el amor para que tenga sentido, ¿qué necesita? ¿Alguien? Para que el amor tenga sentido, ¿qué necesita? Chocolate, Pastor. ¡No! Para que el amor tenga sentido, necesita voluntad, ¿o no? Por ejemplo, si yo le doy un brebaje a mi esposa para que ella me diga, te quiero, te amo, mi amor, te hago tu comida, etc. ¿Ya? Si yo le doy ese brebaje, esos actos de amor que salen de ella, ¿son voluntarios o son causa del brebaje? Son causa del brebaje. El Causa del brebaje. brebaje. ¿Verdad? Y si es causa del brebaje, ¿son actos de amor de verdad o no? No, pues no hay voluntad. Exacto. Para que el amor tenga sentido se necesita de voluntad. Sin voluntad el amor no tiene sentido. ¿Me entiende? Ahora, esta es una realidad universal. El amor requiere de voluntad. Este es el motivo, esta es la razón por la que Pablo dice que la esperanza y la fe se van a acabar. ¿Cuándo? Cuando venga Cristo, pero el amor continúa porque el amor va a seguir como un acto voluntario. Cuando Dios quiso salvar a los seres humanos, no los embrujó, porque si los hubiera embrujado, si les hubiera mandado gracia irresistible, ese acto de amor de estos seres humanos, ¿sería voluntario o no sería voluntario? No. No sería voluntario. Y al no ser voluntario, entonces, no tiene sentido. Por eso no hay ningún pasaje que diga que la gracia de Dios es irresistible. Eso no hay. Eso te lo dice Paul Washer, eso te lo dice John MacArthur, eso te lo dice John Piper, eso te lo dice Sugel Michelin, eso te lo dice Miguel Núñez, y todos ellos son predicadores del Evangelio de la Gracia, pero son de perspectiva calvinista. Ahora, usted me preguntará, pastor, entonces, ¿está mal que yo escuche a estos predicadores? No. La verdad es que no, hermano. ¿Por qué? Porque también son hombres santos de Dios. Porque estos predicadores también proclaman la palabra de Dios. Porque estos hombres también son santos varones de Dios. ¿Entiende? También son personas piadosas. Pero ojo, no todo lo que sale de la boca de ellos va a ser una enseñanza correcta. ¿Me entiende? Usted me puede amar y estimar mucho, pero de repente hay cosas que yo puedo enseñar de las que usted también no esté de acuerdo. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Entonces, hermano, hay que saber discernir también. Discernir. Yo he escuchado prédicas de Paul Washer, me he edificado muchísimo, he llorado escuchando la palabra de Dios, hermano. Es una gran realidad, me he motivado muchísimo,
Pero ojo, esto no significa que yo voy a comer la gracia irresistible que ellos predican. ¿Me dejo entender? Entonces, yo tengo que analizar, llegar a la Biblia sin presupuestos. Porque si yo comienzo a llegar a la Biblia con presupuestos, entonces voy a comenzar a ver por lo que... No, es que la gracia irresistible es verdad porque me lo dicen estos predicadores. No, no es verdad porque te lo digan ellos, es verdad porque está en la Biblia. Y yo no he encontrado ningún versículo en la Biblia que diga que la gracia es irresistible, pero sí, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, si usted mira ahí, Hechos capítulo 7, cuando Esteban está predicando la palabra de Dios, en Hechos capítulo 7, miren lo que dice en el versículo número, miren lo que dice, versículo 51, cuando Esteban le dice al pueblo de Israel, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, la Biblia habla o no habla de una gracia resistible. Sí habla de una gracia resistible, pero no habla de una gracia irresistible. Amén. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? De repente hay preguntas, aproveche esta hora, hermano. ¿Preguntas? Todo claro, pastor. Muy bien. En Facebook, si hay alguna pregunta de los hermanos que están escuchando por Facebook, también pueden hacerla, hermanos. Hagan sus preguntas por Facebook para poder responder si tienen alguna pregunta. Muy bien. Entonces, hasta ahí, en este cuadro comparativo sobre la gracia de Dios, estamos dándonos cuenta que el punto 1, tanto del calvinismo como del arminianismo, son las dos cosas. De la misma manera, el punto número 2, tanto del calvinismo como del arminianismo, son las dos cosas. Pero, nuevamente, desde perspectivas distintas. El calvinismo lo hace desde la perspectiva de Dios, el arminianismo lo hace desde la perspectiva del hombre. ¿Ok? Ahora, el punto número 3, sobre la gracia irresistible, ahí nos damos cuenta que el calvinismo patinó, y patinó bien feo, ¿no? Porque afirma algo que no hay ningún texto en la Biblia que confirme esta afirmación, ¿no? Mientras que el arminianismo atinó. El arminianismo atinó, ¿no? En decir que la gracia es resistible. Muy bien, vamos a ver el punto número 4. Punto número 4. ¿La expiación es limitada o es ilimitada? Evidentemente, desde el punto de vista calvinista, la expiación tiene que ser limitada. ¿Y por qué la expiación tiene que ser limitada? Porque si Dios solamente le da fe a algunas personas, si Dios solo ha predestinado a algunas personas a creer, si todo esto ha sucedido de esta manera, entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Que solamente un grupo se va a salvar. Y si solo un grupo se va a salvar, entonces la expiación, ¿qué es? Limitada. ¿Verdad? La expiación es limitada. No puede ser para todos. Ahora, la expiación es limitada, sí es limitada, pero es limitada en efecto. ¿A qué me refiero en efecto? De que la salvación, ¿ok? La expiación es limitada solo a los que van a creer en Cristo, ¿verdad? Pero también es ilimitada, porque cualquiera que cree en Cristo puede creer y ser expiado.
voy a explicar esto. Vamos al libro para poder explicarlo así, vamos al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Muy bien, a ver un ratito. Vamos a ver acá. Muy bien. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10. O bueno, vamos desde versículos antes para que no digan que yo ando haciendo mis propias doctrinas, ¿no? Versículo 6, mire lo que dice. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de ¿qué? ¿Salvador de quién? Todos los de hombres. todos los hombres. Pero luego agrega ¿qué? Mayor a los que creen. Mayormente de los que creen. O sea, Dios es salvador de todos los seres humanos. Entonces, la expiación, ¿qué cosa es? Ilimitada, ¿sí o no? Sí. La expiación es ilimitada, porque es salvador de todos los hombres. Pero también es limitada, ¿o no es limitada? ¿Por qué? Porque no todos se van a salvar. Solo se van a salvar los que creen. Los que creen. ¿Estamos o no? Entonces, podríamos decir que en el punto número 4, ¿ok? Podremos decir que en el punto número 4, vamos a ver acá, en el punto número 4, la salvación es limitada en resultado. ¿Ok? En resultado. A ver, voy a borrar esta herejía que he puesto acá y vamos a poner acá. Vamos a ponerle en resultado. Expiación limitada en resultado. ¿Ok? Pero es expiación limitada, ilimitada, ¿en qué? Es expiación ilimitada en extensión. ¿Estamos? En extensión es para todos, no solo para los salvos. Para todos, porque Él es salvador de todos los hombres. Pero el resultado es limitada porque solamente los que creen van a salvarse. ¿Me dejo entender o no? Ahora, este texto es muy claro para demostrar que la salvación en extensión es para todos. Juan Calvino decía que la salvación solo es extensiva a los que creen. Y por eso su salvación es limitada. Limitada tanto en resultado como en extensión. Pero ahora estamos notando que la extensión es ilimitada y el resultado es limitado. ¿Me dejo entender o no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Juan Calvino, por ejemplo, cuando interpretaba este versículo, Juan Calvino decía que la palabra salvador no significa que Dios sea salvador de todos los hombres, sino que la palabra salvador significa que Él es sustentador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. O sea que Dios les da sustento, comida y abrigo a todos los hombres, mayormente a los que creen. Yo pregunto, ¿y cuándo salvador significa sustentador? Se da cuenta que el calvinismo llega a un punto de tener que cambiar
o negar lo que dice específicamente el texto bíblico, ¿verdad? ¿Y por qué llega a este punto? Básicamente tiene que llegar a este punto para que se acomode a que la expiación solamente es limitada. Pero no es el único texto, hermano. Mire lo que dice Tito, capítulo 3. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezca, que esté dispuesto a toda buena obra, que nadie difamen, que no sean pendiencieros, sean peleoneros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también no éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborrecidos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no dice para con los salvos, no dice solamente para algunos. El texto dice para todos los seres humanos. Amén. Mire lo que dice, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos. Entonces, en extensión, la salvación que es ilimitada. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 16? Mire lo que dice Apocalipsis 22, 16. 17. Mire lo que dice. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga dice ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, la salvación es de extensión ilimitada, aunque evidentemente va a ser de resultado limitado porque solo algunos van a creer. Y no porque Dios no los quiera salvar, sino porque esa gente no acepta el sacrificio de Jesús. Amén. Entonces, no es porque Dios no los quiera salvar, es porque esta gente no acepta el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Inclusive Juan capítulo 3, versículo 16, que muchos calvinistas saben lo que dicen. El texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Saben lo que dicen los calvinistas? Los calvinistas dicen que mundo no significa mundo, sino que mundo significa elegidos. Así que porque de tal manera amó Dios a los elegidos que ha dado a su Hijo. ¡Falso! La palabra mundo en ese contexto significa toda la humanidad, toda la raza humana. Dios amó a toda la raza humana, no solamente a los elegidos. Amén. Entonces, en este punto, sobre la expiación, tendríamos que aclarar que sí, la expiación es de resultado limitado. Eso sí es verdad. Pero agréguele resultado. Porque es de resultado limitado. No todos se van a salvar. Y no es porque Dios no quiera. ¿Por qué? Porque la salvación es ilimitada en extensión. Es disponible para todo el que quiera. Para que todos los hombres puedan llegar a la salvación. Amén. ¿Allí preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Pastor, ese último versículo que tocó de Juan 3:16, ¿se podría aplicar también para sostener de una salvación divina humana, por lo que dice en el que cree? Exacto, sí. Dios envió a su Hijo, acto divino, para que todo aquel que cree, acto humano, humana divina. Amén, pastor.
Muy bien, terminamos con esto. La perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Amén. Muy bien. Los calvinistas dicen que hay que perseverar. O sea que el fruto del salvo es la perseverancia. Si tú no eres salvo, no vas a morir perseverando. Así que al final esto se convierte en una condición. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si tú mueres sin perseverar, no eres salvo. Nunca fuiste salvo. Pero si tú mueres perseverando, entonces sí eres salvo. Ahora la pregunta es, ¿quién sabe cuándo se va a morir? ¿Quién sabe cuándo se va a morir? Nadie. Y entonces, ¿cómo sabes si vas a morir perseverando o no? ¿Estamos o no? Si nadie sabe cuándo se va a morir y tampoco sabes si en el momento de tu muerte vas a perseverar o no vas a perseverar, pregunta, ¿puedes tener seguridad de salvación? No. Entonces, el calvinismo al final no tiene ¿qué? Seguridad de El salvación. calvinismo no tiene ¿qué? Seguridad de salvación. Seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque si la condición es perseverar hasta el día de tu muerte y no sabes si al morir vas a estar perseverando o no, ¿cómo sabes si eres salvo o no? ¿Se da cuenta? Ahora, alguien puede decir, no, pero si tú estás perseverando ahorita, entonces ya sabes que eres salvo. ¿Cómo lo sabes? Si hay algunos que perseveran y después se van del evangelio. ¿Cuál es tu seguridad de salvación entonces? ¿Estamos o no? ¿Cuál es tu seguridad de salvación? Entonces, pastor, ¿se puede perder la salvación? Peor, pues. O sea, acá el calvinismo clásico está mal. Pero aquí el arminianismo está peor. Porque el arminianismo dice, si tú fuiste salvo, puedes también perder la salvación. Y esto también es otra falacia, otra mentira. Porque en ninguna parte de la Escritura se dice de que la salvación se pueda perder. No dice la Biblia que la salvación se pueda perder. ¿Me dejo entender o no? Eso me enseña la Escritura. Entonces, en este punto tenemos que tener mucho cuidado. Ni el calvinismo, ni el arminianismo están bien en el punto número 5. Ninguno de los dos. Por eso, los bautistas hemos desarrollado una doctrina que se llama la doctrina, sería número 5, la doctrina de la seguridad de salvación. ¿Verdad? Esta sería la doctrina correcta, la seguridad de salvación. ¿Y por qué? Porque, ojo, si bien es cierto, el salvo da frutos, pero también es cierto que nuestra salvación solo depende de Cristo, no de nosotros. De tal manera que, ojo, los bautistas podemos tener la seguridad de que nunca vamos a perder la salvación. Y tenemos la seguridad de que aún la salvación dependiendo de Dios, si nosotros somos infieles, Él permanece ¿qué? Fiel. Él no se puede negar a Él mismo. Así que la perseverancia no es una condición para la salvación. Si el calvinismo no tiene seguridad de salvación, porque depende de hasta el día de su muerte para saber si es algo o no, nosotros sí tenemos seguridad de salvación y creemos que desde el momento que aceptamos a Cristo somos salvos
y no importa lo que uno haga, va a seguir siendo salvo. Ahora, eso no significa que uno se va a ir a vivir la vida loca. No, significa más bien que ahora, como salvo, tiene que andar en la seguridad de la salvación. Amén. Amén. ¿Hasta allí alguna pregunta? Todo claro, pastor. Muy bien. Amén, amén. Muy bien. Dice, hay una pregunta, ¿somos salvos por gracia divina o por méritos humanos? No, la salvación es solo por gracia divina. No hay ningún mérito humano que el hombre pueda hacer para ser salvo. Solo por gracia. ¿Amén? Muy bien. Hasta aquí, yo creo que esto quedó claro, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con predicadores que son calvinistas clásicos. ¿Ok? Entre ellos está, voy a mencionar algunos porque son muy famosos. Entre ellos está John Piper, John MacArthur, Paul Washer, el hermano Juan Manuel Blas, otro que era Sugel Michelén, Evis Carballosa, Miguel Núñez también, pastor. Miguel Núñez, etcétera. Muchísimos predicadores que son calvinistas clásicos y que ellos enseñan los 5 puntos de calvinismo: depravación total, elección incondicional, gracia irresistible, presión limitada, perseverancia de los santos. Lo enseñan como una estructura doctrinal. Ahora, yo les he explicado las cosas que son verdad, las cosas que no son verdad y las cosas que hay que corregir del calvinismo clásico como del arminianismo. ¿Me entiende? O sea, nosotros, pastor, ¿usted qué cosa es? ¿Arminiano o calvinista? Yo soy mestizo, ¿ya? Porque hay realidades dentro del calvinismo, también hay realidades dentro del arminianismo, y depende de la perspectiva y depende de lo que dice la Escritura, principalmente de lo que dice la Escritura. ¿Amén? Entonces, esto es lo que nosotros creemos, enseñamos, practicamos, predicamos. No significa que ahora, oye, ahora ¿qué hago con mi video de John MacArthur? ¿Qué hago con mi Biblia de John MacArthur? ¿La quemo? No. No significa que vas a eliminar los videos de estos siervos de Dios, porque son siervos de Dios, porque aman a Dios, porque son muy piadosos, hermano. Pero significa que a partir de ahora tengas cuidado. Amén. Tengas mucho cuidado. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? En una ocasión escuchaba a Paul Washer predicando acerca de la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, y lo predicaba, hermano, con tanto poder del Espíritu Santo que mi corazón se redarguyó. Pero él dijo algo, ¿no? En esa prédica tan impactante en la que Dios lo estaba usando para redarguir los corazones, él dijo: Cristo, miren a la cruz de Cristo, porque él vino a morir por los elegidos. Ahí como que ¡pum! Se me pararon las antenitas de vinil, ¿no? Y dije, bueno, no está bien lo que está diciendo. Tomo lo bueno y desecho lo malo. ¿Me entienden o no? Tomemos aquellas cosas que nos van a edificar, pero no andemos creyendo todo lo que van a decir, porque no es correcto toda la estructura doctrinal que tienen ellos. ¿Estamos de acuerdo? Amén, pastor, amén. Amén. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Si usted mira allí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo: examinadlo todo, versículo 21, 5:21. Examinadlo todo, ¿y qué? Retener lo bueno. Examine todo. Retenga lo que es bueno. Hemos examinado el calvinismo clásico, hemos examinado el arminianismo y hemos retenido lo bueno, lo que es verdad. Hemos corregido
lo que es incorrecto, pero siempre a la luz del termómetro, que es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Termino con eso entonces. Dentro del catolicismo también hubo una lucha sobre la gracia de Dios entre los jansenitas y los jesuitas. Cornelio Hansen era un obispo católico de Países Bajos y él enseñó un nuevo agustinianismo en la Iglesia Católica Romana que era similar a la posición calvinista, ya que era contraria a la salvación por obras que enseñaba el catolicismo. Los jesuitas, resistiéndose a las ideas de Hansen, especialmente la doctrina de la predestinación y perseverancia, magnificaron la fe y las obras humanas y finalmente prevalecieron contra el jansenismo. Aunque algunas doctrinas jansenitas han sido sostenidas por la orden dominica. Karl Barth, en el siglo XX, este teólogo neortodoxo, a pesar de que simpatizó mucho con la doctrina calvinista, no extendió más la discusión sobre el tema del calvinismo o del arminianismo. Él veía la gracia de Dios como una manifestación de su misericordia. Termino con esto, la pasibilidad de Dios. Esta es la última característica de la doctrina de Dios, ¿no? De los atributos de Dios, la pasibilidad de Dios. Pregunta, ¿puede Dios sufrir o no puede sufrir Dios? ¿Sufre o no sufre Dios? Sí. Muy bien. La pasibilidad significa que la capacidad de Dios de sufrir o de experimentar dolor o tristeza. Si existe la pasión o el sufrimiento de Dios, obviamente Dios sería capaz de sufrir. Pregunta, ¿puede Dios sufrir? Durante años, la teología cristiana afirmó la impasibilidad de Dios. O sea, la doctrina cristiana durante muchos años afirmó que Dios era un ser que no tenía la capacidad de sufrir. Esta idea fue tomada de la filosofía griega, porque la filosofía griega creía que los dioses no tenían la capacidad de sufrir, ¿verdad? Y evidentemente, durante los primeros años de la iglesia, fue adoptado por los padres post-apostólicos. Actualmente, hay algunos que defienden esta postura de que Dios es incapaz de sufrir. ¿Ok? Muy bien. En el transcurso del siglo XX, varios pensadores cristianos han retornado al tema de la impasibilidad. O sea, muchos autores cristianos están diciendo que Dios sí es capaz de sufrir, ¿no? Que Dios ha sufrido e inclusive sufre. Guthrie, Antel Sturzer Kennedy y Bertrand Brasner, teólogo episcopal de Escocia, plantearon la pregunta desde la Primera Guerra Mundial: si Dios era capaz de sufrir luego de ver tremenda desgracia entre los seres humanos. Kazuki Matori, un teólogo cristiano japonés, se explayó mucho en el tema del dolor de Dios o de la pasión de Dios. Y desde allí se tornó en un tema muy importante dentro de la teología cristiana. ¿Puede Dios o no puede sufrir? Algunos teólogos citan algunos textos para sustentar que Dios es un ser pasible, o sea que Dios puede sufrir, ¿no? Ahora, hay algunos problemas que se van a enfrentar, a los que nos vamos a enfrentar bajo este tema de la pasibilidad de Dios. Hay que tener cuidado con este tema. Número uno, hay que evitar caer en un patripacianismo. ¿Qué enseña el patripacianismo? Número uno, el patripacianismo enseña que Dios Padre sufrió en la cruz. Por eso se llama patripacianismo. El Padre sufrió la pasión, patripacianismo. Pero esta es una antigua herejía, porque es modalismo. Modalismo significa que hay un solo Dios, ¿verdad? Que hay un solo Dios.
Y que ese único Dios se viste de Padre, se viste de Hijo, se viste de Espíritu Santo. Así que cuando el único Dios, ¿verdad? Y la única persona que es Dios, porque no hay tres personas, sino una persona, según el patripacianismo. Cuando Cristo muere en la cruz, también estaba muriendo el Padre en la cruz. Así que el Padre sufrió en la cruz. Esa es una antigua herejía unitaria. Nosotros somos trinitarios, no somos unitarios. Ahora, si se postula el sufrimiento de Dios, no se debe afirmar que el sufrimiento de Cristo es el mismo sufrimiento de Dios, porque el sufrimiento de Cristo es Cristo Hijo como una persona distinta a Dios el Padre. Así que hay que tener cuidado. Segundo de Corintios 5:19, no se puede usar para afirmar que el Padre también murió en la cruz. No se puede usar. ¿Ok? Muy bien. Si bien es cierto, aún existen muchas preguntas y problemas sobre este atributo de Dios, si Dios es un ser que puede sufrir o no, es necesario afirmar que Dios tiene la capacidad de sufrir, pues Dios sufre con los suyos cuando pecan, y también Dios sufrió cuando vio a su Hijo morir en la cruz. Amén. No es que Dios Padre estaba muriendo en la cruz sufriendo, no. Dios Padre miraba a su Hijo sufriendo en la cruz y Él también sufrió. ¿Amén? Así que podríamos decir que sí, Dios es un ser pasible, Él puede sufrir. Amén. Y sufre cuando nosotros también sufrimos. Muy bien, hermanos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que no. Muy bien, hermanos. De esta manera hemos acabado nuestro estudio bíblico el día de hoy. Amén. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche para continuar con nuestros estudios de teología bíblica y sistemática. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.